Muchos creen que los grises vienen de las estrellas, pero no todos. La realidad es que algunos son supervivientes de nuestro propio futuro, tras un holocausto nuclear en esta línea de tiempo. Rodrigo Romo revela hoy cómo la trampa de los Alpha Draconis está usando nuestra propia genética para controlar el tablero de ajedrez del juego Vida en la Tierra. Bienvenido. Yo soy Humano Luz. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya he regresado de mi inmersión. Todos estos días en inmersión, bueno, uno de los temas interesantes que debo compartir para aclarar a las personas es sobre una raza llamada Asasane. Los Asasanes tienen descendencia genética humana. Entonces vamos a intentar entenderlo. Les comento en varios libros sobre la raza apiciana. La raza apiciana viene del planeta Apis, que estaba en órbita de la estrella Vega, cerca del planeta Avior. Mientras Avior era el cuarto planeta de la órbita, Apis, no Aspidis, Apis, estaba en la séptima órbita, también destruida por los draconianos. Pero al usar los artefactos, el planeta fue catapultado a otro sistema solar, lo que llamamos Serpo, en la constelación de Zeta Reticuli. Entonces, ¿qué sucede? Se crea una realidad paralela, donde la raza apiciana acaba saliendo de su trayectoria tradicional y da origen a más de 223 etnias de estructura apiciana, que confundimos, ¿verdad? Grey, Zeta, Asasane y otros nombres, hay muchísimos. Hay hasta un libro allí, incluso puedo tomarlo, aunque no es mi derecho de autor, pero hay muchos dibujos muy parecidos de capturas de los Evans, etcétera, que son como Greys, ¿no? Y los confundimos todos, cambia el color de piel, ojos, altura, todo eso. Bueno, entonces esa es una cuestión. Hace unos 20 años se compartió un video supuestamente desclasificado de la CIA donde se grabó la tortura de un Zeta retículo con luz. Lo ponían bajo un gran faro, una lámpara potente, lo iban torturando y él comentaba, ¿no?, que su especie viene de la Tierra, que son una realidad paralela de la Tierra, posterior a la Tercera Guerra Mundial que provocará el presidente estadounidense, que todos pensaban que era Trump, luego Biden, ahora Trump de nuevo, en fin, toda esa historia que ya nadie entiende. Entonces, ¿qué ocurre en este contexto? Este Zeta retículo dice que son supervivientes del holocausto nuclear de la Tierra, que no quedarán ni 200 millones de habitantes en este planeta tras el holocausto general causado por un presidente estadounidense. No Putin, no Europa, Estados Unidos, eso lo deja muy claro, solo no dijo cuál presidente. Bien, entonces, dentro de todo este proceso, ellos intentan, debido a la radiación, debido a los grandes vectores de contaminación, ¿sí? Técnicamente, todos los habitantes fueron perdiendo pelo, fibra, todo, y se convirtieron en esa estructura que comenzó a viajar en el tiempo, huir con ayuda de la Alianza Galáctica, la Federación, a otros mundos, y se conectaron al proyecto M42 en Nebu, Grupo Nebu, y otros grupos, ¿vale? De todo este proceso, ¿vale? Empezaron a viajar en la línea temporal para crear realidades alternativas y contactaron con el gobierno americano, con el presidente Eisenhower, y así comenzaron a hacer acuerdos para restaurar su ADN. ¿Qué pasó en el proceso? Perdieron su esencia, perdieron su alma, se volvieron personas extremadamente duras, mentalmente lógicas y sin emociones. Y entonces, en su desesperación, haciendo investigaciones genéticas aquí y allá, contactaron con los grupos de Agartha, Shambhala y otras ciudades intraterrestres de la Tierra, con material lemuriano y de Mu. Y de estos procesos de investigación genética surgen los Asasane,
que serían otra rama de humanos, derivados de los apicianos, greys, zetas, con emociones extremadamente amorosas, mucho más emotivos, ¿vale? Ahí entra, sí, incluso Bashar, el ET, Bashar, ¿sabes? Que se incorpora en el norteamericano allí. Él sería exactamente un Asasane. Y varias personas que conozco me han relatado contacto con estos Saanes a través de procesos mediúmnicos, incluso en Umbanda y otras líneas, ayudando a las personas en trabajos de apometría, trabajos de ayuda, trabajos en general, ¿vale? Trabajando más en la línea de Umbanda, porque Umbanda no usa corte, Umbanda va más por la línea de punzera, esa cuestión más devocional, ¿no? Pero un trabajo muy profundo, muy intenso, según relatan varias personas, compañeros de Bashar, desarrollando un trabajo en este sentido. Entonces, hace un tiempo fui contactado por un Asasani de Agartha a quien no conocía, preguntándome si permitiría su acercamiento para ayudar en los procesos cognitivos. Le dije, mira, no soy yo quien debe autorizar esto, sino las personas con las que quieren trabajar para desarrollar algo beneficioso que ayude a la humanidad en su despertar de conciencia. Este Asasani me explicaba las diferencias cognitivas entre ellos del mundo intraterreno. Están en nuestro futuro relativo, miles de años adelante, no en nuestra misma línea temporal, y trabajan con la resistencia de los pleyadianos, intentando minimizar la Agenda 2030. Esto es muy interesante porque coincide con informaciones de otras personas que no tienen relación conmigo sobre temas similares, habiendo entonces un acuerdo en este movimiento de intenciones de ayuda. Entonces, lo que debemos entender aquí es que básicamente existe una gran confusión cuando se habla de grises, Zeta Reticuli, Evans, algo así en inglés, los Asasani y otros seres, incluso de Andrómeda y otros lugares, que tienen una apariencia muy similar. La diferencia entre ellos, básicamente, incluso con los propios arturianos, es que el gris en sí, los Zeta Reticuli, no tiene emociones, está desprovisto de emociones. Es una piedra técnicamente, casi un robot de IA. Entonces, actúan dentro de su lógica cognitiva, donde las emociones, el dolor, el sufrimiento, el miedo, todo eso, para ellos no importa. Los Asasani, en cambio, tienen esa misma parte sensorial que nosotros tenemos. Ellos son, en realidad, humanos paralelos a nuestra estructura. Los Asasani fueron desarrollados genéticamente con material genético humano de abducciones, hibridaciones y niños humanos entre grises, zetas, dracos y humanos, además de plegianos con humanos. Entonces estas hibridaciones generaron toda esta nueva línea de seres llamados Asasani, que tienen un área sentimental mucho más activa. Tenemos entonces nuestra referencia hoy, el título de investigación para que echen un vistazo y sientan, es Bashar. Sí, he visto poco de Bashar, pero lo poco que vi de él, encontré mucha coherencia y mucha humildad en su forma de expresar la información, cómo transmite los mensajes. No sé si es la empatía del medium con la entidad, no lo sé. Pero es una referencia para que investiguen y entiendan la diferencia entre la red neural de un Asasani y la de un Zeta Reticuli, un Grey, que son más radicales, más máquinas, básicamente eso. Entonces, ¿por qué estoy abriendo todo esto? Para empezar a facilitar su acceso a ciertas situaciones que comenzarán este año 26 a ocurrir. Hay mucha gente que será contactada, mucha gente será llamada, literalmente. Así que estamos aquí preparando el camino para ustedes. Pensemos en algo delicado aquí, un concepto humano basado en películas de ciencia ficción y algunas canalizaciones que lo originaron, como la serie Star Trek con su primera directriz. Esta primera directriz
establece que una sociedad avanzada no puede interferir en el desarrollo de otra especie, raza, planeta o sociedad, y debe respetar su proceso natural de evolución. Esta es una directriz real de la Alianza, de la Federación. Sé que algunos grupos no responden a esta directiva, como los Alpha Draconis del Imperio Shi'Akar, del sistema Draco, que son los draconianos, que no son todos reptilianos. Ahí viene otro error conceptual, porque la constelación se llama Draco. Entonces, hacemos una asociación directa de Alpha Draconis como si todos fueran reptilianos. No, también hay humanoides allí, ¿vale? Lo mismo ocurre con otra estructura conectada a ellos, los primeros 6 planetas de la estrella Betelgeuse. Los primeros 6 planetas son colonias avanzadas subterráneas. También son planetas reptilianos en Betelgeuse, ¿vale? Que es Alfa Orión. Entonces, lo que específicamente diferencia es el cumplimiento de esta directiva en términos de intervención, interferencia y dominio sobre otros grupos, llamémoslos sociedades interestelares o interplanetarias, que terminan negociando, intercambiando recursos naturales y siendo oprimidas por los intereses de manipulación cognitiva de Alpha Draconis. El segundo grupo, que es bastante conflictivo, es el grupo Nebu, vinculado al cúmulo M42 de Orión, que está ubicado un poco debajo de las Tres Marías con Rigel y Seft. Allí tienes un imperio estelar de los grises, o de la raza pisciana más conectada a los grises sin emociones ni sentimientos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Confundimos a todos estos seres, como ya comenté ayer, con los Asasani, Exasani, algo así, y con varios otros niveles. Incluí en el texto al menos unas 10 o 12 correlaciones y razas contactadas, catalogadas por los estadounidenses, por Miquel Salas, y el grupo que coordina la ufología norteamericana. Entonces, tenemos diversas razas que derivan de estos Zeta Reticuli, los otros grises que solemos confundir. Muchos son pacíficos y otros son simplemente neutrales. Y aquellos considerados negativos en realidad son los que hacen investigación genética, realizan hibridaciones para desarrollar una nueva especie con emociones y sentimientos para poder continuar su camino, porque se reproducían por clonación y llegó un punto en que fotocopia de fotocopia ya no funciona, ¿no? Así que una gran parte del grupo Nebu, como los intraterrestres y otras estructuras que experimentaron estas realidades paralelas de la Guerra de Orión, están trabajando para restaurarse, regenerarse, recrearse, por así decirlo, dentro de las posibilidades tecnológicas. Y todo esto es una simulación, ellos lo saben. Entonces crean planetas como la Tierra, a nivel de simulación dentro de la zona neutral y desarrollan proyectos, programas con humanos, humanoides, anfibios y varias especies que beneficiarán su desarrollo tecnológico, consciente, cultural y genético, ¿vale? Así que nosotros, los humanos, vemos esto como negativo. Y no es necesariamente una actitud negativa. El hecho es que como muchos de ellos no tienen emociones, no usan anestesia. Entonces, gente, tenemos que abordar este tema de las directrices, donde dentro de la simulación de inmersión en los planetas de la zona neutral, como digo, hay 634 planetas como la Tierra dispersos en el sector de la zona neutral, que no es pequeño, pero son planetas donde la estructura biológica es física, es 4D, es bariónica. Sin embargo, la red neuronal se inserta dentro mediante tecnología, que es lo que llamamos proceso encarnacional.
Entonces los Alpha Draconis, que poseen 37 planetas de estos 634, solo en el sector de Orión, en su cuadrante que incluye la Tierra, manipulan según sus intereses las narrativas políticas, militares, económicas, sociales y los movimientos precisamente para adquirir experiencia, material genético, aprisionamiento de la red neuronal y nutrirse de esto, como ya expliqué. Ellos se alimentan de esta energía y son ellos quienes crean los umbrales. Así, las diferentes narrativas del umbral son codificadas por los Alpha Draconis, algunos Deis, algunos zetas y otras especies, precisamente para crear divisiones internas del umbral y falanges que trabajarán entre los quiumbos, los seguns, etc., dentro del proceso de adoctrinamiento, de enseñanza, por dolor o por amor, según la elección de cada uno. Y así van creando narrativas educativas para las almas renegadas, para almas que se volvieron negativas a lo largo de la historia por hacer daño por el simple hecho de hacerlo y demás. Y aquí entran los hologramas del umbral, los hologramas incontables, ¿no? Si nombramos según el libro de Dante los 7 infiernos, que se desdoblan en 49, 7 por 7, tenemos diversas narrativas contemporáneas de los siglos XV, XIV, XIII, que narran descriptivamente con inmersión hipnótica o mediúmnica la descripción de cómo es el umbral y sus diferentes niveles, valle de suicidas, de sentidos, narcóticos, sexualidad y más. Entonces, aquí viene una clave importante. Según el patrón cognitivo, psíquico y físico de la persona, está conectada a estos niveles. Así que cuando alguien empieza a tener sueños con frecuencias umbrales, es porque realmente está conectado, tiene contratos con esta estructura y es parte de su esencia, ¿entiendes? Y ahí entran los burlones que usan la imagen y apariencia de otras personas para crear caos, crear problemas donde no existen, precisamente para perturbar el terreno y dificultar el despertar de conciencia de las personas y sobre todo obstaculizar su discernimiento. Entonces, los Alpha Draconis manipulan, pero en realidad el gran problema son las personas que se dejan manipular, las que entran en el juego y la fastidian. Los Draconis mueven el tablero para que nos enredemos. Por eso es que ellos siempre están limpios. Preparan el tablero, las trampas y nosotros caemos. Entonces, quienes respondemos somos nosotros, no ellos. Ellos no responderán porque solo prepararon el tablero. Caemos porque somos idiotas. Caemos por ego, por vanidad. Entiendan el juego. Así, el Draco se defendió. Solo preparé la trampa. Él entró porque quiso. ¿Lo ven? Este es un factor muy delicado que la gente no percibe. Lo fácil que es manipular la conciencia humana. Lo fácil que es perjudicarnos. Porque nosotros mismos nos dañamos al hacer cosas incorrectas por medios y motivos equivocados. Entonces, la gran cuestión es la frecuencia con la que estamos conectados, es la frecuencia con la que vibramos, es lo que atrae ciertas situaciones que involucran el plano umbral, astral, etcétera, etcétera. Entonces, somos muy fácilmente engañados por supuestas jerarquías extraterrestres o espirituales, astrales, etcétera, por nuestra frecuencia, ¿entiendes? Entonces, debemos tener esto muy presente en nuestra conciencia, porque así, ¿cómo vas a identificar una entidad del alto astral, alto umbral? Por la frecuencia. Ok, pero como la gente es muy devocional, es muy fácil que cualquier ser se disfrace de maestro ascendido, de orishá, etcétera, etcétera.
Entonces no es fácil para nosotros, humanos encarnados, teniendo que pagar cuentas, facturas, trabajar como locos, correr de aquí para allá, ¿no? Tener el discernimiento para realmente percibir cuándo es o no una entidad de luz, como decimos, ¿no? Entonces, la gran cuestión aquí es que como los Alpha Draconis no usan las directrices, igual que en Alianza, hacen las cosas a su manera, y su manera no preserva nuestra integridad, no preserva nuestro libre albedrío. La Alianza, en cambio, busca preservarlo. Entonces, esta es la gran cuestión que debemos tener en mente o considerar cuando empezamos a estudiar y abordar este tema de los Alpha Draconis, algunos Greys y Zetas que están dentro de esta estructura que llamamos Grupo Nebu y Grupo Siakar. Hay más, pero estos son los principales. Y luego tenemos la Alianza Oscura, ¿no? Que es la alianza del gobierno americano, ruso, Cuarto Reich, etcétera, que se vincularon a seres no armónicos, por así decirlo, para obtener acceso al espacio, acceso a la sociedad estelar y salir de la matriz de control. Entonces, tenemos varias convergencias y divergencias dentro del estudio ufológico, cuando empezamos a rastrear desde los años 20 hasta ahora. Y este es un estudio muy interesante, pero muy pesado para quien no tiene estómago para aguantar las informaciones que realmente surgieron a lo largo de la historia. ¿Vale? Abrazos.